Buenos días, hermanos, bienvenidos a la Escuela Bíblica Dominical de la Primera Iglesia Bautista de Orlando, hoy domingo 26 de abril de 2020. Gracias a Dios porque podemos llegar a ustedes a través de este medio. La lección de hoy es una lección importante. Está ubicada en su libro, en la sección 2 de su libro, que dice como título: ¿por qué es importante la resurrección? Y la tenemos ubicada en el pasaje bíblico de 1 de Corintios 15, los versículos 20 al 28 y los versículos 54 al 58. Hay una pregunta aquí que he colocado: ¿qué entendemos por resurrección? Es parte importante de nuestra vida cristiana, es una base, es un fundamento, es un concepto espiritual de nuestra vida cristiana, la resurrección. ¿Qué entendemos por ella? Vamos a hablar algo aquí sobre lo que yo he encontrado y lo que yo he anotado para ustedes aquí hoy. Dice: la resurrección tiene un enorme significado para los cristianos, porque en ella se basa toda la filosofía del cristianismo, la salvación y la vida eterna. El significado de la resurrección de Jesucristo es salvación y vida eterna. De ahí la importancia de la resurrección. Es vida eterna para la humanidad, para todo aquel que cree en el Hijo de Dios, quien se hizo hombre para morir por todos los pecadores y salvarnos del castigo eterno. La resurrección significa la victoria de Jesús sobre el pecado y la redención para el pecador. El pecado entró al mundo por la desobediencia del primer hombre, y las consecuencias de dicho pecado, tales como la maldición, enfermedades y muerte, han sido por siglos nuestra herencia. Sin embargo, Dios, sabiendo de antemano la imposibilidad de salvarnos por medio de nuestras obras, conocemos los pasajes bíblicos que hablan de ello, pues por bien que nos comportáramos, siempre quedaríamos en deuda ante la perfecta santidad del único y perfecto Dios. Por eso es que decidió ofrecer a su Hijo único, bueno y sin tacha, para salvarnos. En 2 de Corintios 5:28 leemos el siguiente versículos: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Era necesario un sacrificio perfecto del Cordero de Dios, cuya sangre derramada limpiara por completo nuestros pecados. Otro versículo importante es en Romanos 5:8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Acordémonos del versículo de nuestra palabra que dice: todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero aquí Dios demuestra su amor para con nosotros los pecadores, en que, siendo aún pecadores, no teniendo posibilidad de salvación, Cristo murió por nosotros. Y al resucitar, venció por nosotros la muerte segunda, que significaría el vivir alejados de Dios por toda la eternidad. Apocalipsis 20:14, pueden buscar esa cita. Ese fue su regalo, un regalo de amor invaluable, al dar su vida santa por la de todos nosotros los pecadores. Ahí está la página en que yo encontré esto. Tengo una pregunta para ustedes ahora, para entrar ya en nuestra lección de hoy. ¿Qué esperanza nos da la resurrección de Jesús? ¿Qué esperanza nos da la resurrección de Jesús? Vamos a hablar antes de entrar a la lección de ayer. Amado y eterno Dios,
te damos muchas gracias por esta oportunidad de dirigirnos a ti y estar alrededor de tu palabra. Oramos y llegamos a tu presencia por la gracia y misericordia de Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Queremos también en este momento darte gracias por tu cuidado, por tu protección en estos días tan difíciles que vive el mundo. Gracias, amado Dios. Gracias por preservar a nuestros ancianos, a nuestros enfermos. Gracias por preservar a toda nuestra familia, nuestros niños y jóvenes. En Cristo Jesús oramos y te damos gracias por ello y rogamos la presencia de tu Santo Espíritu en esta lección de hoy para que conversemos solamente de tu palabra santa. Oramos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Entonces, ¿qué esperanza nos da la resurrección de Jesús? Vamos entonces a qué dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? En 1 Corintios 15, 20, 22, que es el primer pasaje, dice: más ahora Cristo ha resucitado. Pablo le está explicando a los corintios que estaban en este problema, siendo enseñados cerradamente. Les dice: más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Cristo resucitó. Es clara la palabra de Dios, ¿verdad? El pasaje está muy claro. Está de más explicarlo. Vamos a ver algunos comentarios. Sin la resurrección de Cristo, la cruz no tiene significado. Billy Graham, en su libro Nacer a una nueva vida, un libro que es conveniente leerlo, lo pueden comprar ustedes, dice, abro comillas: la resurrección corporal fue un hecho al que atestiguaron cientos de testigos oculares. Era tan parecido al cuerpo corriente de los humanos que María lo confundió con el hortelano cuando se le apareció. Podía comer, podía hablar a la gente y ocupar espacio. Sin embargo, su cuerpo no era como un cuerpo normal, porque podía atravesar las puertas cerradas o desaparecer en un momento. El cuerpo de Cristo era físico y a la vez espiritual. La Biblia afirma una y otra vez el hecho de la resurrección corporal de Cristo. Lucas lo dice: después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días. Lucas 1:3. Ahora, ¿qué nos enseña este pasaje leído de 1 Corintios 15, 20, después de 20, 22? Primero, la resurrección de Jesús hace posible nuestra propia resurrección. Pablo insiste en que la negación de la resurrección es completamente falsa. Dice enfáticamente: más ahora ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. 1 Corintios 15, 20. Pablo emite un concepto esencial para los cristianos. Nuestro destino final ya está en marcha desde la resurrección de Cristo. Fíjese qué importante es este concepto. Ya nuestro destino final ya está en marcha desde la resurrección de Cristo. Nosotros debemos tener claro esto, muy claro. La seguridad que la resurrección de Cristo en las primicias nos da la garantía de nuestra futura resurrección. El pasaje leído nos aclara también cómo han cambiado las reglas ahora. Contrasta la realidad del pecado y la muerte por un hombre, 1 Corintios 15, 22, y con el hecho de que también por un hombre viene la resurrección de los muertos. La palabra de Dios asegura que en Cristo todos seremos vivificados cuando el Señor regrese, y entonces los muertos en Cristo resucitarán primero.
Primera de Tesalonicenses 4:16. Por tanto, Pablo establece dos principios teológicos aquí. Primero, toda la humanidad morirá por causa del pecado de Adán. Esa es la herencia del ser humano, la muerte. Todos moriremos, todos. En segundo lugar, todos los que creen en Cristo, gracias a su muerte, sepultura y resurrección, compartirán su resurrección. Ahí está la diferencia fundamental. Quien tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Quien no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Una nueva pregunta para entrar a la segunda parte de la lección de hoy. ¿Conoce el orden de la resurrección, hermano? Fíjese que la palabra de Dios nos explica claramente este orden. En este otro pasaje, ¿qué dice la Biblia? En 1 Corintios 15, del 23 al 28. Dice así: pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin. Ahí están los tres pasos que esperamos con ansia y anhelo. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, primero. Luego los que son de Cristo en su venida, dos. Luego el fin, el tercer paso. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Vamos a ver un comentario aquí. Habrá un orden, dice el primer versículo. Cristo, las primicias. La respuesta llegará del cielo, sobre las nubes de gloria, cuando aquel que es santo deje su trono en el cielo y traiga un cambio victorioso a este mundo cansado y envilecido. En la realidad de hoy, en la realidad de hoy, un mundo cansado y envilecido por el pecado, la violencia, la corrupción, la maldad, el abuso. El Dios de esperanza dirá la palabra y enviará a su Hijo desde el cielo a la tierra una vez más, porque este es el cumplimiento de toda su promesa al mundo entero. Él es el único agente de cambio que transforma la naturaleza humana, cambiando su fuente de esperanza. Cada hombre que llega a los caminos de Dios a través de Cristo, hermano, hay en él una transformación de su naturaleza humana. Cuando está en Cristo hay nuevos pensamientos, nuevos criterios, nuevas intenciones, nuevos deseos, nuevos anhelos. Deja el pecado. Pero lo lamentable es que solo quienes han confesado y aceptado esta verdad le reconocerán en el gran día cuando venga otra vez. Solo los que tengan a Cristo Jesús son los que podrán reconocer el gran día cuando Cristo venga otra vez. Esto lo extraje del libro Nacer a una nueva vida de Billy Graham. Ahora, hermano, todo el plan para el futuro tiene su clave en la resurrección. A menos que Cristo haya resucitado entre los muertos, no puede haber reino ni un retorno del reino. Tiene que haber resucitado para poder volver, ¿verdad?
La resurrección es un suceso que nos prepara y nos confirma este acontecimiento futuro, cuando Él habrá de venir de nuevo. Evidentemente, la resurrección física de Cristo es parte esencial del plan de Dios para salvarnos. Si confiamos en el Dios resucitado como nuestro Señor y Salvador, Él estará con nosotros cuando muramos y nos dará vida para siempre con Él. Gracias a la resurrección podemos nacer de nuevo. Por esto es importante la resurrección de Cristo. Ahora, la enseñanza del pasaje que hemos leído en 1 Corintios 15, 23 al 28, nos dice, refiriéndose al orden de los acontecimientos, el versículo 23 es claro. Como Pablo lo expresa, la resurrección histórica de Cristo ya lograda es una garantía de lo que vendrá. Segundo, a la venida de Cristo, todos los que son de Él, tanto los creyentes vivos como los muertos, serán levantados y tendrán vida para siempre. Está claro. Ahora, el versículo 24 nos dice que después de la resurrección de Jesús ya cumplida, su regreso futuro y la resurrección corporal de los creyentes futuro, vendrá el fin. Esta será la culminación de la era actual. En ese momento Jesús cumplirá dos tareas específicas para la redención del universo. Primero, entregará el reino al Dios y Padre. Esto se refiere al gobierno del universo y la creación. En segundo lugar, la supresión de todo dominio, toda autoridad y potestad. Se refiere a los poderes malignos que son enemigos de Dios y de su pueblo. En este orden, Cristo seguirá reinando hasta que todos los enemigos de Dios hayan sido vencidos, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. El Salmo 110:1 dice lo siguiente: Salmo 110:1 dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y el Salmo 8:6, allá retrocedamos un poco a 8:6, dice: le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Esto está profetizado de hace muchos años, Hermano, tengo la última pregunta para la tercera parte de esta lección. La pregunta es: ¿cómo ha cambiado tu vida la resurrección de Cristo? Y esto lo vemos en 1 Corintios 54, 58, es lo que la Biblia dice respecto a esto. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida en la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Las preguntas eran un grito de victoria que Pablo expresa. Ahora en este versículo 58 dice: así que, hermanos míos amados, y nos llama a una posición: estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, no vegetando, y creciendo siempre, todos los días, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Algunos comentarios? ¿Cuál es la victoria suprema de la cruz que no pudo aguantar al Salvador del mundo, quien triunfó sobre el pecado y la muerte, y así ganó la salvación para la humanidad? La historia de la resurrección de Jesús es lo que da sentido y poder a la cruz. La resurrección significa la salvación de nuestras almas.
¿Qué significa la resurrección para usted, para el que escucha hoy? Muchos nunca han pensado en esto. Algunos no creen que Él resucitó de entre los muertos. Otros que la resurrección fue un engaño. Otros dudan que Jesús haya existido. Los verdaderos creyentes en Cristo Jesús no tienen dudas de que Él vivió entre nosotros, murió por nuestros pecados y que después de 3 días resucitó, conquistando así el aguijón de la muerte y ofreciendo a la humanidad el más grande regalo, su amor sacrificial. La razón de mi esperanza es el libro donde obtuve esto, de Billy Graham. La enseñanza de este pasaje: dado que la muerte es consecuencia del pecado, Romanos 6:23, el hecho de que Jesús haya derrotado a la muerte también significa que ha derrotado el poder del pecado. Jesús no solo cambió el final del juego, hermanos, cambió la forma en que vivimos nuestra vida terrenal aquí y ahora. La resurrección de Jesús significa que no vivimos en vano. Lo dice el versículo final que leímos. Todo lo que hacemos tiene importancia delante de Dios. Todo lo que el cristiano hace. Vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 1 Corintios 15:58. Ahora no habrá comparación, dice el pasaje, entre el cuerpo humano mortal y terrenal en el que ahora habitamos con el cuerpo inmortal celestial que heredaremos al regreso de Cristo. Los versículos de 1 Corintios 15:50 al 53, que son los previos a la elección, les dan a ustedes un buen trato de lo que estamos diciendo. Cambiaremos, dice el pasaje, nuestro cuerpo corruptible por uno incorruptible, un cuerpo glorificado, al igual que el cuerpo con el que resucitó Jesús. Esto inevitablemente sucederá porque Jesús resucitó primero. Las promesas del Antiguo Testamento se cumplieron cuando Isaías en 25:8 dijo: sorbida es la muerte en victoria. Y Oseas 13:14 dice: la muerte es un enemigo vencido. Los creyentes entendemos que la muerte no es una parte natural de la vida, es la consecuencia del pecado del ser humano. La muerte no tendría por qué existir y no existiría si no hubiera sido por la desobediencia del hombre. En conclusión, hermano, para esta lección de hoy voy a citar 3 versículos. 1 Corintios 15:3-4. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, ya estaba escrito, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, también ya estaba escrito y profetizado. En 1 Pedro 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su grande misericordia nos hizo renacer para una nueva esperanza viva por la resurrección de Cristo de los muertos. Y en Romanos 8:34, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Finalmente, hermanos, todos los que crean en Cristo, gracias a su muerte, sepultura y resurrección, compartirán su resurrección. La resurrección de Cristo es la garantía y la promesa de nuestra propia resurrección. Por esto es el título de la lección, porque es importante la resurrección. La resurrección de Cristo es la garantía y la promesa de nuestra propia resurrección. Dios les bendiga, hermanos. Esta ha sido la escuela dominical de la primera iglesia bautista de Orlando para hoy domingo 26 de abril de 2020. Dios le bendiga, hermano, usted que ha escuchado esta lección de hoy. Dios le guarde. Seguiremos de esta forma hasta cuando no sabemos. Dios lo sabe. Dios conoce el problema que hoy tiene el mundo. Dios lo está dirigiendo y Dios sabe cuándo va a terminar. Nosotros, hermanos, tenemos que
alabar a Dios por su cuidado. Y yo les voy a leer aquí en Lamentaciones 3 un par de versículos, hermanos, que nos dice que no debemos preocuparnos los hijos de Dios. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Quién puede decir que esto que afecta hoy al mundo, Dios no lo mandó? Es la pregunta que hace en Lamentaciones 3:37. El 38 dice: de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Y en el versículo 39, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado, porque mientras permanezca en pecado no tiene vida. Recuerda el versículo: el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estaremos mucho tiempo así, hermanos, y espero que encontrarnos en una otra oportunidad. Dios les bendiga. Vamos a orar. Amado y eterno Padre Celestial, muchas gracias por este momento que hemos vivido alrededor de tu palabra. Gracias porque tú nos has ayudado para llevar esta escuela dominical a todos los hogares de nuestra iglesia. Gracias porque nos has guardado, gracias porque nos has protegido y gracias porque el día de mañana es tuyo también, amado Dios. Hoy hemos tenido tu protección, mañana la tendremos. Gracias, Padre mío, porque has guardado a nuestros ancianos, a nuestros enfermos, a nuestras familias, a nuestros jóvenes y a nuestros niños. Muchas gracias, mi Dios. En el nombre amado de Cristo oramos. Finalmente, hermanos, les dejo con el himno El Rey ya viene, muy actual para el día de hoy. El comercio ha cerrado y el bullicio terminó. Los talleres se han cerrado. La cosecha se dejó. En las casas no hay labores. En las cortes no hay rey. El planeta ya está listo para recibir al rey. Oh, el rey ya viene. El rey ya viene. Ya sonó la gran trompeta y su rostro veo ya. Oh, el rey ya viene. El rey ya viene. Gloria a Dios. Él viene por mí.